Si tuviéramos que escoger alguno de estos elementos del diseño biofísico, la luz, el sonido, el olor, las texturas, ¿cuál te divierte diseñar más? Esto te voy a súper sorprender. Yo tengo uno, ¿Cuál es el 100%. Ella es Camille Colón Conde, diseñadora con más de 15 años de experiencia, especialista en diseño sustentable y arquitecta principal de Cube Architects, un estudio colaborativo de arquitectura y diseño de interiores de alta gama liderado por mujeres. Gracias a su enfoque biofílico del diseño, sus estándares sostenibles y visión creativa, logran imprimir un toque refinado con cada proyecto que emprenden. Camille es speaker, conferencista y ha salido en varias publicaciones de revistas como Modo de Vida. Biofilia es el amor por la vida, o sea, si estamos hablando lingüísticamente de lo que significa. Pero la realidad es que siempre en Escuela de Arquitectura lo hemos aprendido, ¿no? A integrar la arquitectura dentro de los espacios. Pero cuando hablamos de diseño biofílico, va un poquito más allá porque tiene la inclusión o la integración de elementos naturales dentro de nuestro espacio, pero con un propósito particular. Camille Colón, ¿cómo estás, Camille? Muy bien, ¿y tú qué? Yo estoy bastante emocionado, tengo que decir la verdad, estoy bien emocionado. Es la primera vez que me siento a hablar con alguien de este tema. Es un tema que creo que es bien interesante. Para las personas que están viendo este capítulo o este contenido, vamos a estar hablando un poquito de biofilia y el diseño biofílico. Em, es un término, no sé si es nuance, pero es un término un poquito diferente. No todo el mundo creo que está, ¿verdad?, al tanto de lo que significa, así que de una manera muy rápida, ¿verdad? Lo que yo entiendo con el diseño biofílico no es nada más que tratar de emular la naturaleza en los espacios que diseñamos. Em, Pues, o estoy patinando, está patinando, está patinando, un patinando. poquito, un poquito. A ver, Bueno, voy a empezar con el término. Biofilia, amor por la vida, por bio, ¿no? Biofilia es el amor por la vida, o sea, si estamos hablando lingüísticamente de lo que significa, Claro. pero es una palabra que está haciendo mucha resonancia últimamente, pero la realidad es que siempre en Escuela de Arquitectura lo hemos aprendido, ¿no? A integrar la arquitectura dentro de los espacios. Pero cuando hablamos de diseño biofílico, va un poquito más allá porque tiene la inclusión o la integración de elementos naturales dentro de nuestro espacio, pero con un propósito en específico, particular, correcto. particular. Que no es tan fácil como pongo una matita aquí, pongo una matita allá. Exacto. Correcto. No es como, ok, empezamos por el goal, empezamos al revés. O sea, ¿cuál es el goal? El goal es que en cierto espacio las personas tengan menos ansiedad. Ah, ¿Ok? Pues entonces vamos trabajando desde ese goal para atrás. Ok, pues si en este espacio las personas necesitan estar más tranquilas y sufrir menos de ansiedad, entonces se pueden integrar estos elementos de la naturaleza que se han encontrado que sí disminuyen la ansiedad en las personas. claro, que si lo vemos como, exacto, si lo vemos como un ejemplo, es coger la conclusión o lo que queremos llegar primero, luego backtrack un poquito y ver cuáles elementos podemos utilizar para, ¿verdad?, llegar Exacto. a ese means. Es bien científico. Ok, O sea, hay una tabla que es que es súper interesante porque te dice que este es el goal, o sea, asimismo, disminuir la ansiedad de las personas, debes de añadir tanto por ciento de luz natural, ok, debes de integrar algún tipo de sonido de agua Ajá. a tantos decibeles, o sea, es bien científico ok. y bien interesante porque realmente no es, eh, sí, de lo que nosotros hemos aprendido sabemos, Ok. ¿verdad? Que la integración de la naturaleza ayuda a hacer los espacios más placenteros, pero ya la biofilia es bien científica. Ok. Ok. Y esta tabla es por necesidad, por espacio, o sea, si es residencia es una cosa, si es hospital es otra cosa, o cómo funciona un poquito. Lo dice en general según, o sea, el padecimiento y el elemento de la naturaleza. Ok. Entonces, con how do you pair them, ¿no? O sea, cómo se casan esos dos, cómo uno sirve al otro, es casi con una receta. Ok, qué interesante. Y vamos a hablar de todo eso. Tengo un montón de cosas aquí. Vamos a hablar de luz, de sonido, de olor, textura. Vamos a hablar de todo eso. Pero antes de entrar como a la carnita, a lo bueno, como dice, Sí. hice un poquito de research antes de sentarme aquí a hablar contigo y te graduaste de Cornell University, Sí, ¿correcto? en el 2004 me gradué de Cornell con el bachillerato de arquitectura. Brutal. La pregunta es la siguiente. ¿Desde cuándo este concepto o esta idea de diseño biofílico
lleva apasionándote o rascándote la creatividad? O sea, Sí, yo creo que como mucho de lo que hacemos en arquitectura, yo hablo mucho de esto con mis clientes, es casi inevitable hablar de las experiencias personales. claro. O sea, es como algo cada vez que están solicitando el uso de un espacio, pues uno piensa cómo uno usa el espacio, por más que tratamos de estar bien tailored a lo que es el cliente. Y en cuanto a la biofilia, pues tengo que decir que la conexión con la naturaleza ha cambiado mi vida, Ok. ¿ok? Especialmente después de la pandemia. O sea, yo compré un solar, como 2 días antes de que se anunciara la pandemia, en marzo del 2020, Ajá. y ahora tengo este solar y no tengo dónde vivir. O sea, que vamos a hacer la casa. Ok. Y la casa, el terreno era apretado, Ajá. pero tenía buena vista. Ok. Así que vamos a sacarle provecho a la vista. Y la precisión y el enfoque que yo le puse a ese diseño de tener una conexión con el cielo, tan importante que es ver el cielo, Ajá. y nuestro cielo es tan bello, Sí. ¿no? O sea, y pues, hay muchas casas que pues, lo que ves es, pues, o la otra casa, o sea, que no hay ese espacio para poder ver el cielo. El espacio de tener mucha luz natural era importante para mí, espacio de tener algo de jardín y agua, y la realidad es que vivir en esa casa, vivir en ese espacio ha cambiado mi vida, Ok. ¿ok? Y eso fue lo que despertó esta pasión por ese tipo de diseño. Te tengo que decir que en Cornell se estudia mucho la integración de la naturaleza, como parte del programa. Ok. O sea que siempre, desde mi formación era algo que lo llevaba pues, subconsciente, ¿no? O sea, sí, se integra, pero pues se integra como hablamos en escuela de arquitectura, no Claro. tanto. Entonces, pero yo soy una persona sumamente académica. Ok. O sea que de repente me puse a averiguar y realmente me empezó a salir sabes que Instagram todo lo sabe. Sí. Entonces, pues empezaron los posts de Instagram a salir acerca de Biophilic Architecture, what is this? Ajá. Y empecé a buscarlo, de repente empezaron términos como neuroarquitectura. Ujú. Y yo, ay, esto suena Esto suena de gente como... bien Sí. inteligente. Voy a buscar. Y Sí. entonces, pues poco a poco, pues sí, me fui educando. Ok. Y fui leyendo mucho y educándome, and it works. De repente, en este mismo espacio que tú llegaste y me dijiste, oh, se siente bien. Sí. Pues la realidad es que cuando nos mudamos y abrimos oficina aquí, había algo que esta oficina tenía, era luz natural Ok. en todos los espacios, Ok. especialmente en el estudio. Y de repente vimos la productividad de nuestros empleados mejorar la nuestra. De repente, pues, ampliamos, como te conté, y al ampliar, integramos, pues, más elementos de lo que es el diseño biofílico y de repente vemos que nuestros empleados, como tú viste, como que se quedan hasta tarde, they like being here, I love it here, o sea, me encanta venir aquí a trabajar, me encanta el espacio, pero también tiene mucho que ver que es un espacio diseñado para aumentar nuestra creatividad, para aumentar nuestra productividad. Que eso es un término bien interesante porque el término productividad y lo que entendemos de productividad es bien diferente a lo que entendíamos de productividad hace 15, 20 años atrás. Claro. O sea que la realidad es que me he vuelto una fan de lo que es el diseño biofílico, lo integro en todos mis proyectos. Ujú. He tenido que ponerme hasta fuerte con algunos clientes, digo, no, si no tenemos luz natural, no la vamos a tapar con un closet. Súper bien. Pero sí, ha sido algo que realmente me apasiona porque lo veo. Quiero hablar, mencionaste el proyecto y me gustaría en algún momento, en breve, hablar de eso, de diseño biofílico en proyectos que has tenido. Pero antes de llegar ahí, si tuviéramos que escoger alguno de estos elementos del diseño biofílico, la luz, el sonido, el olor, las texturas, ¿cuál te gusta? O sea, ¿Cuál es más importante, tú no, crees? no, 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 no cuál es más importante, Ajá. porque yo creo que es un Ajá, compendio de todo y va a depender, sí. Pero, ¿cuál te divierte diseñar más? esto te voy a súper sorprender. A ver. Yo tengo uno, ¿Tú tienes cuál es el cien por tuyo? ciento la luz. La luz. Sí. El mío es el olor. ¿En serio? Qué interesante. Es el olor. No, Ok. no, tengo una nariz supersónica.
No sé si es bueno o malo. Yo lo huelo todo. Es bu- Y para a mí lo que me da recuerdos, lo que me lleva a lugares, o sea, es el olor. El olor Este, es poderosísimo y entiendo 100% ajá, porque, entonces, dentro de todo este afán y de todo este enfoque, tomé unos cursos de cómo diseñar olores, porque esto es, o sea, ya es todo otro mundo. ok, háblame un poquito de eso. Yo no sé qué los olores se diseñaban. Digo, los perfumes, pienso que quizás es parte de eso, pero ¿qué aprendiste en esta? Pues, ¿verdad? Los olores tienen 3 notas principales, aunque puedes seguir añadiéndole, Ok, ¿ok? La nota baja, la alta y la mediana. ok. Y entonces, cada uno de estos olores, representa, ¿verdad? Hay unos que son masculinos, unos femeninos, unos que son de relajante, unos que son elegantes. Este, y la forma que yo aprendí a crearlos, ¿no? O sea, vienen las tarjetas de olor como que puros, ¿no? Ok. Entonces, pues tú las vas mezclando y tienes que abanicarlas con, en el mismo orden que entonces tú las quisieras. Entre uno y otro tienes que limpiar la nariz, que es con café. O sea, hay que oler café para poder limpiarlo. Entonces, pues, continúan. Una excelente manera de limpiar la nariz con café, Ay, mi favorita. aquí siempre hay. Entonces, pues nada, la cosa es que se va al nivel, nuestra, me encantó, o sea, la idea nos encantó y todas nos instruimos en el tema Ok. y creamos nuestras fragancias, que son las fragancias de Cube, que son, o sea, tenemos dos. Ah, Esta una, let's go, muy ajá, bien. Ajá. y tenemos una que es como que más, se llama Evergreen. Ok. No es navideña full, pero tiene algunos tonos Huele a de pino. Navidad. Huele no es navideña, pero es divina en Navidad. No, pero entendemos lo más que a mí me gusta de los olores es que es el sentido del recuerdo. Sí, sí, O sea, definitivo. yo pienso en New York y lo primero que pienso es como en las nueces que están quemadas en la calle. Pues tú O sea, eso tienes una mejor memoria de Nueva York que yo. Yo pienso en Nueva York y pienso en el tren y las ratas y la gente empujándome. O cosa sea, esa linda primera porque experiencia te fue. ponen a pensar en las cosas lindas. Como que para mí el olor es bien importante. Ok. Y ahí está parte del layering, ¿no? De cada persona. En cuanto al olor, algo súper importante es que estaba diseñando un centro de quimioterapia. Y tenemos un problema de que los pacientes pues, tenían muchas náuseas y se sentían fatal. Ok. Pues en ese lugar entero integramos una máquina de olor, pero con un olor a alcohol. Ok. Para quitarle la. Pero no era alcohol puro, era un olor a Sí, 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 alcohol. sí, sí, sí. Bajaron las incidencias de náuseas y la gente se sintió mejor. O sea, que la realidad es que los olores ayudan mucho a cómo tú te sientes. Ujú. Y presumo que todas estas cosas las tienen en mente cuando están diseñando. Yes, sí, sí. O sea, espacios, ahora, actually, acabo de llegar de un proyecto en donde tenemos una oficinas médicas donde hay un área que va a ser de plástica. O sea, no es cirugía plástica, sino tratamientos plásticos en los ojos. Ya eso es totalmente estético y el resto es oftalmología regular. Ok. Lo primero que en verdad los clientes dijeron, bueno, cuando entremos a la parte estética tenemos que tener un olor divino, Ujú. ¿cierto? Sí. Y hay unos olores que son lujosos, que uno entra y Sí, dice, este sí, lugar es sí, 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 elegante, sí, sí. aquí me voy a gastar los chavos. Y O sea que pasa, ahí va. pasa en restaurantes, pasa en concesionarios, pasa en. Súper. Yo recuerdo la primera vez que yo me monté, no es el carro más elegante ni el más fancy, porque no lo es, pero yo recuerdo la primera vez que yo me monté en un Mercedes nuevo, que, que fue la primera Ese vez olor. que el olor, y te venden las pastillitas y las pones en el. Esa fue la primera vez que dije, ok, esto va, o sea, el diseño va mucho más allá del coche, sino es la sensación, cómo se siente. Con los BMs pasa lo mismo, los BMs, no sé cuántas personas que estén viendo este contenido saben de esta información, pero el leather, ¿cómo se dice eso en El español? cuero. El cuero del BM es tan particular que siempre tiene el mismo olor. Y entonces eso se ha formado parte como Fíjate, del no lo branding sabía. del BM. Todos los BMs por Entonces, dentro huelen igual, todos. Y es por por el el leather, que cuero. eso no se le va a ir. Ujú. Los hoteles. O sea, los Hilton tienen su olor y ese olor es
sea, de cada uno de los brands, y los distingue. Es subconsciente, o sea, esto nadie está consciente de que, uy, entró un Hilton porque huele a Hilton, no, o Sí. sea, la realidad es que esos son, otra vez, ese es el sentido del recuerdo, o sea, que eso activa ciertos recuerdos donde hemos estado anteriormente, a que me recuerda, y la realidad es que es súper poderoso. Es poderoso, es importante y si te soy honesto, yo creo que las veces que yo he diseñado ha estado muy, muy lejos de muy lejos de las prioridades. Es más, yo creo que yo nunca he pensado en cómo huele este lugar cuando entro. Así que em, Sí. en mi caso es la luz, pero ahora pensando, ¿verdad? Mientras estoy hablando, no es que es el más que disfruto diseñar, pero es el más impacto que Claro, es veo. dramático. Sí, hace poco estamos trabajando un proyecto en donde estaba buscando en una revista precedente y vi este proyecto que tiene una entrada de luz cenital desde el centro, de la manera que lo diseñan. Si encuentro la imagen, la pongo aquí para que la vean. Si de la manera que está diseñado, la luz entra, obviamente rebota, es como si fuera una casa de cuatro aguas, Ok. rebota contra las paredes, eso no es directa, entonces lo que tienes alumbrado es todo el espacio. Ah, wow, qué bello. Impresionante. Y entonces son gestos como ese, que son, no quiero decir que son gratis, pero son gratis. Lo que tienes que hacer es diseñarlo, no es material, no es dinero, La luz es gratis. es gratis. El mejor accesorio es luz y sombra. 100%. Pero hablando de eso que tú acabas de decir, esto es algo bien importante en el diseño biofílico. Ajá. Si tan importante es la luz, igual importante es la sombra, ¿no? Sí. O sea, porque esa es la diferencia. 100%. Pero algo bien importante que trata de resaltar las tendencias biofílicas es estar consciente del paso del tiempo. ¿Ok? Sí, sí. De saber, yo entré en este espacio a las 9 de la mañana, ya debe ser el mediodía, por cómo se mueve la luz y cómo afecta la sombra. Ujú. ¿Ok? Esto, el ejemplo opuesto sería una sala de cine O un casino. o un casino, que lo hacen a propósito. O un 100%. ¡Ay, 100%. no! Quieren que esos viejitos te miren ching, Exacto. toda la tarde allí. No, y yo estaba, por ejemplo, en el momento en que cuando yo me gradué, me fui a trabajar a New York. Y allí era pues el productivity mindset de que había que estar sentado en el escritorio forever, Yes. hasta las tantas. Que eso ya cambió. Gente, ya Has it? cambió. Ya Has cambió. it? ¿Tú crees que no? Yo puedo, Ya, André, ya cabeza en el cambió. picador, estoy casi seguro que no. Me gustaría pensar que sí, ojo. Me gustaría pensar que hay oficinas que Yo ha creo cambiado. aquí no es así, trabajen con nosotros. No, no, no. No, aquí no es así. Aquí yo trato de que no ocurra porque yo me he dado cuenta que la productividad no es mayor. No, claro, no, baja mucho. Pero en esa oficina en específico, oye, que tuve una experiencia, un exposure brutal a muchos proyectos, pero las horas pasaban bien lento. O sea, yo no tenía ninguna exposición a luz natural, Ujú. y entonces la única forma de saber el tiempo es mirando el reloj Claro. o en la computadora. En aquel momento la computadora no tenía la hora, me acuerdo, porque me afectaba. Yo decía, Dios mío, todavía son las 10:30. Y es porque como humanos necesitamos esa relación de tiempo a través de la luz. Ujú. Entonces, cuando no la tenemos, estamos como perdidos. Sí. Y hace poco tuve una experiencia con mi mamá que estuvo en el hospital, y de repente el cuarto del hospital no tenía ventana. Y ella me decía, es que ya este día, o sea, pasó volando. Y yo, no, es que son las 11 de la mañana. Y ella, no son las 7. Y Este yo, día no. está empezando. Ay, no, esto está bien lento. Pero esa relación con saber dónde está el sol Ajá. es importante. Sí. Si llegaron hasta aquí, es muy posible que se estén disfrutando este capítulo. Y si es así, la manera más fácil y gratis de apoyarnos es suscribiéndose a este canal. Solo un 30% de las personas que ven este contenido están suscritas. Mi meta es 50%. Y estoy seguro que con su ayuda lo vamos a lograr. Así que aprovecha, suscríbete al canal y ahora sí, de vuelta al capítulo. Entonces, hablando de sol, hablando de luz natural, hablando de olores y de estos espacios, ¿cuál es el error más común que tú ves en edificios, en espacios, en diseño de amigos, colegas o incluso propios a la hora de tener un espacio bien diseñado biofílicamente? O sea, ¿cuál es ese error que tú dices, esto siempre pasa por alguna razón? Lo que siempre pasa en oficina, por
la vida, porque no ha sido algo que ha pasado de forma consciente. Y yo creo que muchos arquitectos tenemos esto de que la vida nos va llevando por la experiencia y de repente tenemos muchos proyectos de cierto tipo, pero yo tengo muchas oficinas médicas. Ujú. Y yo creo que el error más grande es darle los espacios con ventana a las oficinas de los doctores, que ellos nunca están allí. Ellos siempre están dentro, haciendo estudios con los pacientes, que muchas veces no pueden tener luz. Ujú. Entonces los pacientes los tienen cramped en un waiting room sin luz natural. Claro. La ventana entonces es Para la persona que más tiempo esté en ese lugar. Y en oficinas médicas es donde más la sala de tiempo no espera. está en el waiting room. Ujú. Y entonces otro error bien grande es que no se piensa tanto en cómo va a estar caminando el empleado versus cómo va a estar caminando el paciente. ¿Cuál es la circulación de uno versus el otro? ¿Y por qué eso es importante? Esto es súper importante porque a la que tú divides el staff de los pacientes, al staff va a tener menos stress. ¿Ok? Claro, porque el paciente es tremendo. Y aquí en Y Puerto aquí en Rico, Puerto Rico más. sí, 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 Entonces, sí. tú le provees a ambos su espacio, ¿no? O sea, un buen espacio para el paciente, un buen espacio para la persona que está en el staff, que está trabajando, una forma cómoda de trasladarse de un cubículo a otro o un cuarto a otro para ambos Claro. y de forma independiente aminora mucho los errores que se pueden cometer en espacios médicos, mejora el estado de ánimo de la persona que está tratando al paciente, por lo tanto, mejora el trato. Sí. O sea, por más nice que uno trate de ser, si uno está apestado, incómodo, que lo están molestando, en verdad, bueno, no, uno no puede dar lo que no tiene. Y pasa todo el tiempo que de 7 días a la semana, quizás 2, quizás 3, no estamos en nuestro mejor día. It's not our best. So, para evitar ese tipo de situación. Incluso eso me ocurre en oficinas médicas, en donde está el área de espera y se me ocurre incluso lo bueno y positivo que es, ¿verdad? Hasta donde sea posible, em, que los empleados también tengan un área de entrada y salida que no sea por el mismo medio de este espacio, porque entonces eso lleva a problemas, a issues, si la oficina médica en vez de por hora es por orden de llegada y tienes uno que lleva esperando 3, 4 horas, llegan las 12 de mediodía, salen a almorzar, pero entonces el que lleva 3 horas ahí no le No está pasando por sabe. la mente que tú vas a almorzar. Sale la persona y dice, bueno, pues entonces ahora mismo Ahora yo estoy esperando, o sea, aumenta la ansiedad de todo el mundo. a todo el mundo. A todo el mundo. Al que espera, al que se va, a que todo el mundo. Y cuando te toca poner la presión la tienes boda. Gracias. Pero una oportunidad Ah, que hay para arreglar eso. Ahora se supone que los médicos tengan récord electrónico. sí. Todos esos file rooms que tenían, que eran enormes, que a veces tenían que estar así moviéndolos, ya no son necesarios. La invitación es, cuando ya vean un file room que no se está utilizando, ese file room, vayan a storage, esos files se tienen que quedar por cierto tiempo. Busquen un storage, elimínenlo, porque la realidad es que la productividad va a ser mayor, el trato va a ser mayor, el mejor, el tiempo que los empleados permanecen en el trabajo es mayor. Mientras más contento uno está, no tienes que estar buscando por otro lado. Mira, no hay nada más doloroso, ¿verdad? Para un patrono, me pongo yo en esos pies de que de repente yo tenga que una empleada que lleve mucho tiempo, de repente decía irse. It's a circle of life, ¿verdad? Es como pues cuando un hijo se gradúa. Pero el que o sea, causa un hueco, porque ya esa persona pues ya estaba con uno, ya está acostumbrada a cómo se funciona, desde que cómo uno hace el filing system, o sea, todo hay que echarlo para atrás y volver a empezar. O sea, que son medidas que se toman, el tener a los empleados felices o al staff feliz, el tener a todo el mundo cómodo, simplemente va a ayudarnos a tener un mejor performance a lo último. O sea, no necesariamente lo tenemos que ver como
ese dinero que estoy invirtiendo de repente es demasiado y no lo voy a ver inmediatamente. Bastante rápido lo van a ver, porque van a ver un sistema en donde se produce mejor, con mejores ánimos y con un término de empleado más largo, que es lo que pues todos buscamos. Y no es una ciencia. A la final somos seres humanos, Correcto. vivimos y todavía vivimos demasiado tiempo en la naturaleza. So, es buscar cuáles de esos elementos que son naturales podemos traer a nuestros espacios. Y a Exactamente. mí esto me recuerda, back en la universidad, en la escuela, nosotros teníamos como a las 4:30 por ahí, teníamos el coffee break. Ok. Y era la manera de coger un break, despejar la mente y buscar café. Y usualmente esa caminata nos ayudaba a pensar mejor las cosas y muchas ideas buenas salían de esa caminata. En aquel momento yo pensaba que era coger un break, buscar café y despejar la mente. Ahora, thinking back, me doy cuenta que no necesariamente. Lo que estaba haciendo que yo tuviera un mejor pensamiento y despejara la mente era que para yo salir de la escuela de arquitectura a donde estaba café, tenía que pasar por todo el campus. Y el campus es Es luz, lindo, naturaleza, naturaleza, sombra, fresco, pajarito. fresco, aire. Exactamente. Y era un tramo bastante larguito, eran sus 10, 15 es mucho, pero And sus 10 that's like, minutitos. eso sería lo ideal, ¿no? O sea, que todos viviéramos en un espacio donde pudiésemos tener esa conexión. 100%. Pero vamos a hablar de lo no ideal, A ver. ¿ok? Bueno, pero lo ideal es... Pues no ideal es, A ver. en verdad, esta oficina tiene luz natural, lo que pasa es que es de noche y no la estamos viendo, pero Keisha está detrás de una planta. By the way, sí es artificial. But it's okay. Pero no tenés que decir eso, ellos no se dan cuenta de eso. Pero está bien. Es natural, es una matita. Huélela. Coño, huele a rosas. Pues realmente pues aquí adentro, en este espacio tan pequeño, una planta natural se nos hacía muy difícil, especialmente cuando nosotros nos vamos y o sea, el weekend está solo aquí y hace calor. Simplemente la alusión a temas de naturaleza, incluyendo arte, ayuda a bajar esos niveles de ansiedad, de estrés o sea, no tenemos que irnos directamente a la naturaleza. A veces hasta un guiño funciona mucho para obtener estos beneficios. Por ejemplo, dentro de una de las oficinas médicas que pudimos hacer una intervención, nos dijeron, mira, bien poquito, no queremos demoler todas las paredes. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Hicimos unos murales, Ok. de plantas, que de la misma forma están comprobados que el arte que incorpora algún tipo de naturaleza ayuda también a que esa alusión a la naturaleza nos baje el sistema nervioso, que atiende eso es lo que ocurre, o sea, que descontamina, como quien dice, limpia todo lo que es el sistema nervioso. 100%, y tengo una anécdota muy pequeña en base al arte y en base a lo natural en el espacio. Yo por mucho tiempo en el apartamento donde estoy ahora mismo, las paredes eran todas blancas y mucho minimalismo, mucho muebles, ¿sabes? Muy, muy moderno o modernista. Y no fue hasta que por primera vez tengo una compañera que me regaló un cuadro precioso de un pitirre Ay, qué bello. bello. Y yo Ajá. dije, este cuadro lo tengo que poner en algún lado y tengo un montón de para eso, o en la que sea. Cojo y lo puse. Y no hice más que poner un solo cuadro. Me di cuenta, y esto va a sonar muy ignorante de mi parte, pero así fue como lo descubrí, lo importante que es el arte, la El pintura arte. y estas cosas en los espacios. Transforman por completo. A mí me transformó el comedor. Y de repente, todo lo que mira es Eso. verdad, Y, es como el y arte. piensas en qué otros cuadros puedo comprar y por qué son importantes tenerlos, dónde puedo poner Y qué matitas. representan para uno, qué tiene Claro. que ver con tu historia. Ujú. Sí, la realidad es que terminamos otra vez no tenemos que rehacer los proyectos, no tenemos que demoler la casa y hacerlo de nuevo para 100%. hacer para tener un efecto biofílico. 100%. ¿Ok? Yo creo que ese es el punto. O sea,
hay veces que para poder mejorar, ¿verdad? Nuestro mood, pues prendemos una velita, ¿ok? Tan rica que son el olorcito. Abrimos la puerta y el otro día que estábamos hablando por teléfono, yo te digo, o sea, desde aquí escucho los coquí. Sí, los Y en coquí. Puerto Rico es tan fácil, en verdad bien relajante para nosotros, aunque yo sé que en otros lugares es estresante, pero abrir una ventana y escuchar el coquí y la realidad es que se convierte en un background noise que relaja. O sea que son esfuerzos, no tienen que hacerse un esfuerzo enorme, ¿verdad? Para aquellos que no son arquitectos, porque para nosotros, pues, yo empiezo un proyecto ya cuando me llega viendo en dónde, qué tendencias y qué esfuerzos biofílicos yo puedo llevar a cabo. Pero pues no necesariamente tenemos esa facilidad de empezar from scratch o de hacer unos cambios enormes. Pequeños cambios van llevándonos a sentirnos mejor, a lo que es el wellness, ¿no? O sea, el bienestar. Sí. Y el bienestar es bien difícil explicarlo, porque el bienestar es Lo sentirse sientes. Eso es bien. bien. Sí. Sentirse bien. O sea, que es algo que es medio abstracto, pero a la misma vez no lo es. Sí. Entonces, hablamos de espacios de hospitales, espacios comerciales. Me gustaría un poquito entrar a los espacios residenciales. Ay, mis favoritos. Algo pasa con el espacio residencial. No sé si es por mi edad, no sé si es una tendencia que pasa en cierto tiempo, pero yo he notado mucho que cuando tú por primera vez entras a un espacio residencial, ya sea tu primer apartamento, tu primer lugar donde vas a vivir, hay como una tendencia muchas veces de poner matitas, ya sea una matita en la cocina. O sea, yo tengo amigas que ellas viven en un jardín botánico. O sea, es Ajá, matas por correcto. todos lados. Que eso también está espectacular. Mi pregunta es, si yo soy una persona que quiere poner plantas dentro de su apartamento, pero sé que algunas dan mime, pueden dar hongos, ¿sabes? Estoy on the fence de qué tipo de plantas poner. ¿Qué plantas tú recomiendas para espacios residenciales? Ok. El espacio residencial y es bien importante que podemos ver en dónde estamos, ¿verdad? Estamos en Puerto Rico. ¿Cuál es el problema más grande que yo encuentro con mis clientes de estar outdoors? Los mosquitos. Ujú. El calor es otra, pero el calor con buen abanico visual, pues podemos ayudarnos, ¿no? Ajá. Pero los mosquitos, oye, algo de salud. O sea, de repente hay una epidemia de dengue y no podemos traer con mosquitos. Ujú. Incorporen plantas que sean aromáticas. La menta se da súper bien. El rosemary me fascina también. El orégano brujo. O sea, ahuyenta los mosquitos, o sea, un repelente natural. Ok. O sea, el orégano brujo está. Y aquí en Puerto Rico no lo usamos tanto para la comida, Ok, ok. aunque hace un excelente pesto. Pero Ok. no es el orégano que usamos en Puerto Rico para comer. Ahora, el orégano brujo tiene un olor bien peculiar que es un repelente natural. Ok. Ahí hay cero químicos, cero ponernos spray que huela mal. Yo no soporto nada en mi piel. Y de repente estamos disfrutando de un ambiente outdoor sin tener mosquitos, ¿ok? Y sin tener los contaminantes que vienen con los repelentes, ¿ok? Algo también, un producto que a mí me fascina, son las paredes verdes de musgo, Ok. ¿ok? Y estamos hablando paredes verdes de musgo de verdad, o sea, no paredes Sí, de musgo de de verdad, verdad. Ok. ¿ok? Este, el musgo, a mí me encanta ponerlo en los apartamentos que están cerca de la playa, que sufren de humedad, porque ellos tú no les tienes que echar agua nunca. Ellos absorben el vapor del aire, Vale. Y ¿ok? por eso es que están siempre como así, como mojaditos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? De repente te resolvió. No hay problema entero, bueno, depende del tamaño. Tengo un apartamento, pusimos una pared enorme llena de musgo y me dijeron, o sea, la realidad es que ya aquí no hay humedad, Ok, ¿ok? brutal. Brutal porque donde yo estoy viviendo ahora mismo tenemos demasiada humedad. Tanta humedad que por mucho tiempo teníamos un dehumidificador y lo teníamos prendido y lo que sacamos eran buckets y buckets de agua
que cuando se iba el agua, pues bajamos los baños con eso. Exacto. Pero no es ideal, porque entonces le damos las cosas, se te O sea, dañan. los enseres no te duran No, nada. O nada, sea, por nada. más buenos que sean, Ujú. la calidad ya ahí no importa. O sea, y más si estás cerca del mar. Eso es con salitre. Uy, O sea que la realidad es que hay productos que nos pueden ayudar. A mí estoy enamorada de los ficus y estoy yo hasta cosechándolo en mi casa. Yo no sé si se llama cosechando cuando algo que no te da fruto, pero yo lo siembro, sembrando. estoy Ajá. sembrando. Wow, sembrando ficus. Así que, pero, ¿verdad? Tampoco no la idea no es como que tenerlo todo verde o simplemente es ver qué añade a tu vida, Claro. qué añade a tu vida, qué te hace sentir mejor. Hay algo de las plantas naturales que es maravilloso. Este, las plantas naturales son súper agradecidas. Bueno, depende de cuáles son, ¿no? Y cómo las tratamos. Ajá. Pero son bien agradecidas y dan mucho propósito Ok. a la vida. O sea, yo sigo el podcast de una psiquiatra que se llama María Rosa Estapé. Mm. Ella es española, divina. Ella cree mucho en la biofilia. Ok. Entonces habla de cómo, especialmente para las personas mayores, el cuidar la matita, el echarle agua, el ver que crece, que la tiene que podar, se convierte en un propósito. Claro. ¿Ok? O sea que es un hobby que sí también se dio mucho auge durante la pandemia, pero es por esto, porque realmente pues, el cuidar de algo ayuda también a tener ese propósito en la Sí. vida. Pasa mucho digo, quizás no quisiera sonar muy dark porque no quiero llevarnos por ese hoyo negro, pero pasa mucho también con parejas de personas mayores que de repente pierden uno al otro y entonces recomiendan como que comprarle un perrito, un Exacto. gatito, Ah, algo que no, puedan y si nos vamos con cuidar los y... animales, me pierde. Pero sí, también tiene mucho que ver ese contacto con un animal. Un pajarito, un perro, un gato, o el que sea, pero ese contacto con el mundo natural. Sí. ¿Ok? Es bien fácil en la época que vivimos enfocarnos en 4 paredes y una pantalla. Ujú. Eso es como lo más fácil, Y así ¿no? estamos todo el día. Yo no sé tú, pero yo paso de más tiempo del que me gustaría pegado a una pantalla, Yo ya hago un sea la esfuerzo computadora o el porque teléfono. entiendo lo que está pasando. Hago un Claro. esfuerzo, pero la realidad es que uno acaba. O sea, es la forma de vivir. Ya yo no voy al supermercado. O sea, simplemente hago la compra, llega. Wow, o sea, eso es algo que antes como que era el to-do list número Era uno, horrible. Yo ir al odio hacer compras, supermercado. a mí no me gusta. Hay gente que se distrae y la pasa bien y es un momento de su leisure Sí, time. no, Yo no no, puedo no, hacer no. compras, lo detesto. Exacto. Pero entonces, ese tiempo de hacer compra, ¿verdad? Y es por ponerte un ejemplo. ¿Qué voy a hacer con él? Ujú. Ok, pues puedo estar o pegado a una pantalla o caminando por outside, afuera, donde sea, vamos a caminar. Este, y quiero también, no quiere decir que en el campo es donde uno, ¿verdad? Va a encontrar esta satisfacción, porque en la ciudad hay mucha naturaleza, ¿ok? Estamos hablando de ver gente, de ver también, o sea, estar en el aire libre, recibir el viento, o sea que no, donde estamos y cómo hacer ese espacio que funcione para nosotros. Okay. De la misma manera, si nos vamos al revés, en vez de pensar en plantas que sean buenas para los interiores, ¿qué plantas tú nos recomiendas? ¿Por mosquito, humedad, hongo, porque simplemente apestan, ¿sabes? Si alguien está viendo este contenido y dice, ¿qué ¿Qué matita matas? debería no No comprar? comprar. ¿Cuál nos recomienda? Sí. ¿Cuál no comprar? Es que tampoco soy tan conocedora o sea, de todas las plantas. Pero yo creo que es importante identificar súper bien cuáles son de indoor y de outdoors. Ujú. Hay unos helechos que sí guardan mucho, básicamente, es que no me atrevo a decir esto porque no estoy segura, pero yo creo que casi todos los helechos en verdad son de outdoor porque necesitan mucha agua. Ok. Todas aquellas plantas que necesitan mucha agua, usualmente, pues sí, tienen algún tipo de animalito que no es malo para ellos, pero yo no los quiero en mi casa. Sí, no, yo ¿Ok? O tampoco. Los sea, como animalitos que, afuera. El único animal en casa es mi pejo. ajá, exacto, no. Pero no quiero ni lombrices, y está bien para la bata, pero pues no en mi casa. O sea que pues tenemos que estar trabajando, analizando eso, pues,
como no soy conocedora de las plantas, pues la realidad es que las más que conozco son las que me gustan, porque No, las otras, pues no perfecto. las miro. Pues si tienes dudas, búscala en Google Y y, buscar en y Google. O sería bueno buscar a un landscape architect que nos ayude. también, también. Así que Ojo, si hay alguno por alguno ahí. Yo creo, da yo esto, conozco uno alguno que está, otro. Voy a podemos tirarle la preguntarle cuál es cascarita. la que no. Pero sí, o sea, no es, siguiendo ese mismo tema, o sea, es como, ¿qué funciona para ti? ¿Qué funciona para ti? Y tener a la misma vez una rutina que crea, que esfuerce esos espacios exteriores o esa naturaleza. Algo bien importante para las personas que tienen apartamentos y perros. Esos perros tienen que ir a caminar, los tienen que caminar. Al caminar los perros primero, da propósito a la vida. Hay que acomodarse a llevar el perro. Tengo que llegar para llevar el perro. Se exponen a hablar con otras personas, se exponen a caminar por una acera, a recibir viento, ya hay un contacto con la naturaleza que, pues, personas que a lo mejor tienen un apartamento que no tienen un perrito o un animal, pues no necesariamente tienen que salir y afrontar, ¿verdad?, esas condiciones naturales. Ujú. O sea, que son pequeños esfuerzos que poco a poco no nos damos cuenta y nos mejoran. 100%. Ahorita mencionaste algo interesante, que es que no hace falta estar en el campo, en la ciudad también hay naturaleza. Y me parece interesante porque muchas personas que muy posiblemente estén viendo este contenido viven en la ciudad. Y en la ciudad hay muchas cosas positivas, hay otras no tan buenas. Entre ellas y las que tienen que ver con el espacio, si tú estás en un lugar como este edificio que estamos aquí, que estamos literalmente frente a la calle, hay ciertas cosas que molestan. Polvo y ruido. ¿Existen algunas estrategias que podamos utilizar para mitigar ese sonido fuerte, ese polvo todo el tiempo, esa condición exterior en nuestro espacio? Pues mira, sí, para lo que son los aire acondicionados, que, ¿verdad? Cuando es un lugar comercial, pues sí se utiliza el acondicionado casi todo el tiempo, pues hay que limpiar los filtros y estar pues, bien pendientes de que las condiciones estén limpias. Definitivamente se tiene que limpiar más, hay un esfuerzo más grande de limpieza. Y en cuanto al sonido, siempre tener una música bajita de Musiquita. background que ahogue lo que está ocurriendo afuera. Claro, además de eso, pues están las ventanas, tienen que ser unas ventanas que sellen para evitar que el polvo entre, igual que el sonido, pues sellarlo atrás. Pero estamos hablando de algo, o sea, de cuando ya estamos haciendo unas intervenciones mínimas. Cuando hay sonido afuera, busquen en unos decibeles bajos, un volumen bajo, una música relajante que de repente ahoga el sonido de afuera. ¿Ok? Cosas como cortinas, alfombra, ese tipo de elementos, ¿es mínimo No o vale la absorbe. pena? Mira, este mismo espacio en donde estamos, es nuestro conference room, eh, nos encanta porque es como bien cozy. Sí, Y la realidad es que pasamos mucho tiempo acá, ok. pero tuvimos que poner estos paneles Ajá, que absorben el sonido. sí. ¿Ok? Definitivamente todo lo que son texturas van a ayudar a mitigar el sonido de diferentes formas. Ujú. ¿Ok? Este, en tener más telas ayuda. Ahora, eso viene con la cola detrás, que igual que tenemos más telas para ayudar a disminuir el sonido, esas mismas telas pues se van a ensuciar más con el Claro. polvo, ¿ok? Ujú. O sea que la realidad es que en un ambiente urbano pues uno tiene que estar bien pendiente de estar en la limpieza, pero también pues, hay formas de mitigarlo. Este, y hablando, o sea, hablando de las texturas, la combinación de varias texturas, especialmente si son naturales, también nos ayudan a sentir que el espacio sea más acogedor. Ok, ¿Ok? Todo lo que es, cuando hablamos de naturaleza, no quiero terminar en que sea, ok, una planta verde, no, o sea, puede ser textura de madera, como lo tenemos acá, ujú. textura de lino, textura que parezca piedra o piedra, son elementos naturales que no necesariamente son una planta viva, que también ayudan a hacer un espacio que se sienta más acogedor. Cuando tú entras a un espacio que, digamos, no es ideal, ¿te pasa que entra y enseguida es como que aquí hace falta esto, aquí hace falta esto, esto se vería mejor de esta manera? ¿Lo diagnostica?
naturalmente Pues tú o no sabes que, necesariamente. que yo lo hago como un afterthought. Lo primero que a mí que siento es me quiero ir de aquí. O Ok. sea, yo creo que o sea, ya tengo como ese entrenamiento Ujú, en mí de saber, yo me quiero ir de aquí. O sea, no quiero estar aquí, no. Y soy, fíjate, muy sensible a los lugares. ok. Tengo que decir que hay lugares en donde no me siento cómoda, me tengo que ir. Y luego pienso, ¿por qué me sentía yo incómoda? Ujú, Pero la realidad es que tengo una reacción, yo creo que neurológica, bien activada en cuanto a cuando un espacio no me da las ganas de estar en él. ujú. A mí, yo recuerdo que me pasó algo. La primera vez que yo empecé a entender los espacios de esa manera fue después del huracán María. Yo hice inspecciones por Ok. casi un año y vi un montón de casas. Casas que no les pasó nada, como para casas que les pasó Ok. cosas bastante agresivamente. Pero no necesariamente eso es lo que está en mi mente. Está en mi mente más lo que yo sentía cuando entraba al espacio. Y yo entré a espacios en donde era inevitable, como ese vibe de decir, yo no quiero estar aquí por lo que sea, por el olor, habían cosas tan drásticas que tú decías, aquí hay hongo, aquí huele a perro, o sea, aquí las goteras están por todos lados. Son unos espacios que quizás sí, son drásticos, pero fue la primera imagen que yo tuve de así se ve. Si vemos esto como un péndulo, en donde usualmente estamos en el medio, esto es como el súper negativo. Así se ve un espacio bien, bien, bien jodido. Aquí no hay nadie que esté en bienestar. Es que me cuesta decirlo en español, pero hay que decirlo en español. O sea que Wellness, el bienestar. wellness, o sea, ¿dónde Ajá, está el sentirse bien? ajá. ¿Verdad? Entonces, oye, y por ahí podemos seguir, porque o sea, yo estoy metida en el wellness. O sea, de repente ya los testes de jengibre para mí son importantes por la noche. Ok. Este, y como digo, porque así es la vida, porque no fue que lo busqué, pero llegó a mí un proyecto espectacular que estamos trabajando ahora, que van a estar viendo pronto, porque la realidad es que es una belleza, es un esfuerzo bastante grande, urbano, en donde invita a mujeres que están desplazadas socialmente a unos ambientes residenciales en donde ellas pueden vivir y progresivamente obtener su independencia económica, social y también en su carrera. ¿Ok? Ok. O sea que todas las partes de los primeros pisos es algo, pues, como Como vida. se lleva viviendo desde la Edad Media, en donde todos los primeros pisos son los comercios, en donde las mismas muchachas que viven arriba lo corren Oh, para que ellas vayan aprendiendo cómo trabajar y cómo educarse, y vayan desarrollando algún tipo de skill, ¿no? De habilidad. Este, pero el tema más importante que trae la presidenta de este comité es cómo podemos ayudar a la rehabilitación o a la integración de estas muchachas a la sociedad a través del uso de la naturaleza. oh. Llego aquí, yo, ¡guau! Esto, o Y sea, en Esto es tu serio, Disney esto, World. Tú ajá. dijiste, aquí es que Yo, estoy ok, yo. yo voy a hacerlo mejor. Qué cool, brutal, brutal. Y Pero ha sí, sido súper interesante, en verdad. obviamente sin hablar demasiado de este proyecto, ¿tiene alguna fecha que tú me digas, tipo, para esta fecha más o menos va a estar saliendo? Bueno, yo creo que en 2 o 3 años ya debe estar Ok, afuera. ok. Pero te voy Pues a si estás mantener viendo intrigada esto de aquí a 2 o 3 años. porque yo quiero otro podcast de ese proyecto nada más. Espectacular, Pues 2 o 3 espectacular. años va a estar y nada, y un casco urbano que lo vamos a también a darle vida a esos cascos urbanos que se han perdido poco a poco. De esos elementos que hablamos ahorita y quizás cogiendo un poquito para atrás está la luz. Y la luz me parece un tema bien interesante, no solo en el diseño, sino, ¿verdad? Trayéndola a la residencia, cómo funciona la residencia. Personalmente, yo he sido una persona por mucho tiempo que yo no soporto la luz amarilla. No puedo con ella. ¡Wow! Voy allá, voy Ok. allá. Yo necesito que la luz sea blanca. No sé si es por un tema de productividad, no sé por qué. La luz amarilla me recuerda, me da sueño. La luz amarilla para mí es mm, Perfecto. Aquí lo tumbarme. tienes. Y no puedo con ella. Pero también padezco mucho de migraña. Y hace poco descubrí que una de las cosas en los espacios residenciales que da migraña o ayuda a darte dolor de cabeza es que la luz sea blanca. Te voy a explicar por qué. Por favor.
3000 Kelvin, Ajá. temperatura, Amarilla. es amarillita, pero no es muy, muy amarilla, es esta, Ajá. 3000 Kelvin, Ok, vale. ¿ok? 3000 Kelvin es lo más similar a la luz del sol, ¿ok? Un poquitito más amarilla, 2500 es la realidad es la luz del sol. Ok. Invita a la relajación, de 3000 Kelvin a 5000 Kelvin es más amarillo, no al revés, para abajo, de 3000 Kelvin hasta 1000 Kelvin, Ajá. hacia abajo, o Mientras sea, más para arriba, más blanca. más blanca. Sí. 4000 Kelvin es lo que es ideal para ambientes de trabajo, porque como tú dices, te ponen más productivo, te ponen alerta, ¿ok? Es más blanca. Y 5000 Kelvin, que es lo más blanco que hay, que es súper incómodo, es lo que se utiliza en los ambientes de cuartos de cirugía, Claro. ¿ok? O sea que mientras, porque ahí sí que necesitamos ver claramente y Mucha estar luz. bien atentos. O Sí. sea que yo creo que tiene mucho que ver esto. Ajá. Yo sí entiendo que y la biofilia sí trabaja con esto. Inclusive en los cuartos, en las residencias se recomienda el 3000 Kelvin, en los cuartos es más amarilla y en los lugares de trabajo de 4000 Kelvin en adelante. ¿Es un error yo tener luces blancas en mi apartamento? Si tú te sientes volvemos, what works better for you. Ok. Cada cual también es bien diferente. Imagínate que hasta el color lo perseguimos de forma diferente. Ujú. Un error es no estar cómodo en tu espacio. Ahí, ¿ok? Pero la regla general, o sea, que yo uso en general. Igual te digo general, pero vienen clientes que me dicen, quiero la luz blanca, pues blanca se le va a dar porque es su Ajá. preferencia, ¿no? Ajá. Pero pues 3000 Kelvin se usa en residencia, se usa un poco más amarilla cuando estamos hablando de los cuartos y en lugares de trabajo más blanca. Hace poco fuimos a una exposición que había en IntelliShades, en Ujú. donde, porque las lámparas de ellos cambian de temperatura con un control. O sea, Ok. la misma bombilla te va, yo creo que de 4000 Kelvin a 2000 Kelvin, y uno lo va Sigue ajustando. sea cual. Entonces, ellos tenían una obra de arte espectacular y la tenían a 4000 Kelvin y de repente empiezan a bajar, a bajar, a bajar. Se ha transformado esa obra de arte en otra cosa, o sea, empezaban a brillar partes que no brillaban. Y yo creo que eso mismo hace en nuestro cerebro, o sea, what works better for you. Pero sí entiendo, hablando de lo de la migraña, que las luces blancas te tienen el cerebro pues, más activado, por lo que sí ocasionan más migrañas, porque están más cerca, Me relajo menos. te relajas menos, el cerebro está activado y está más lejos de lo que es off. O sea, cuando tienes migraña te dicen apaga las luces. A mí personalmente, y la razón quizás por la que no me encanta tanto la luz amarilla, es porque me recuerda mucho el tiempo que estaba en la universidad, en donde mi producción tenía que ser off the roof. Y Y no te entonces estaban cuando ayudando. no me ayudaban para nada, porque salía de la universidad sabiendo que me tenía que arropar, llegaba a casa y la luz era amarilla y lo que me daba un sueño brutal. So, Ah, empecé a claro. relacionar amarillo con no productividad o amarillo peor con no salir bien en las clases o quedarme dormido. Entonces eso como que se me quedó en el cerebro ha sido algo que se me ha hecho muy difícil de salir. Yo veo las luces amarillas y es como que está chévere, pero blanca sería mejor. Como que se me quedó en el Pero eso, subconsciente. again, ahí está, cada uno como, o sea, la percepción de cada uno de los colores, pues es diferente. O sea, Sí. este, y yo Pero con los colores tengo cuidado ahí, porque de repente el azulito que relaja, el lavanda también, pues generalmente sí, pero a mí, yo soy una que no me gusta la lavanda, que me pone lavanda y no me gusta y no me siento aris. O sea, depende de cómo uno o sea, los colores son bien sensitivos. El otro día, este, tuvimos que, nos pusieron a prueba. Ujú. Tuvimos que hacer el diseño de una heladería. Ok. Pecas deben de ir, está bien rico. Vale. Y los colores son rojo y lavanda. Y Uf. tuvimos que integrarlo, quedó bien cool. Ok. Quedó bien cool, pero tuvimos que, ok, vamos a trabajar con colores brillantes fuertes porque no era lavandita, es como que, o sea, vamos con colores chillones. Hasta el techo lo pintaron de lavanda y se ve, Wow. a mí me encantó, se ve espectacular, pero
we got out of our comfort zone. 100%. Y yo creo que ¿verdad? Nosotros como trabajamos, el salir del comfort zone de repente nos asusta, pero es bueno. Sí. Ahora, yo creo que cuando estás en tu casa, just look for comfort. O sea, busca una frisita linda que te ayude a acurrucarte si quieres, un buen sonido, un olor que te identifique. Y, ¿Ok? O sea, como, y suena obvio, pero la realidad es que depende del tipo de luz, es como tú ves el espacio. Este mismo espacio, si tuviera una luz más amarillenta, es otro vibe completamente. Y si fuera ese, 100% blanca, es acá, otro vibe. otro So, ahí. incluso para el diseño de interiores y como tú quieres ver los espacios interiores, la luz que vas a utilizar afecta mucho el color Afecta de un la montón. tela, los ¿Y dónde sillones está la luz? Ahí hay otra también. también. O sea, aquí estamos, ok, pues nosotros tenemos las luces generales, pero cada uno tiene su lámpara para hacer el working lighting. O sea, que ya tenemos la luz acá abajo para poder enfocarte. Este, y de repente se convierte en lo más interesante, ¿verdad? Pues podemos hacer un proyecto entero solo con luz, con trabajar la luz y la sombra y cómo una afecta a otra. Pero bien interesante y bien interesante ver cómo las personas reaccionan diferente. Claro. ¿Por qué no se habla tanto de la biofilia? ¿Por qué, o incluso más allá, por qué no diseñamos más espacios biofílicos? O sea, si sabemos que son importantes, que son buenos para nosotros, que ayudan a la productividad, toda esta lista de beneficios de estos espacios, ¿a qué se debe que tenemos tantos espacios fríos y sin ellos? ¿Es falta de conocimiento? ¿Es budget? ¿Es dinero? O sea, no convences al cliente. ¿Por qué no tenemos tantos espacios? Pues yo creo que un poquito de todo lo que mencionaste. Algo bien importante es identificar que como un buen profesional, no necesariamente estos, estos gestos van a impactar el budget. Porque si se hace de forma pensada desde el principio, pues ya los lugares se van identificando y no necesariamente pues es más caro. Ok. ¿Ok? Hay una idea que more is more y esa idea está cambiando. Yo veo un shift grande en los clientes en cuanto a eso mismo, o sea, llenar los espacios de mucho, especialmente en oficinas, como llenar los muchos cubículos. No, vamos a ver cómo se va a sentir el empleado en esa oficinita encerrado sin luz. Vamos mejor a crear un open space Ujú. en donde se pueda sentar en varios lugares, que haya un área más cómoda para sentarse, igual se puede parar y trabajar de un stool, o sea, realmente ya estamos trabajando todo en casi siempre en laptop, o sea, que nos podemos ir moviendo a veces hasta del mismo teléfono, que no necesariamente pues necesitamos, ¿verdad? Todo este aparato de computadora. Pero es la idea que se está rompiendo, yo la veo de productividad, Ujú. es la idea de quiero tener a la gente más controlada en estos Sí. espacios. Pero ya yo creo que ya se está rompiendo esta noción de que hay que pues, tener más estructura y más encerramiento. Y yo creo que las personas se han dado cuenta con esto, con el auge que ha tenido el sentirse bien, el bienestar, de que, miren, me siento mejor en estos espacios. O sea que poco a poco yo lo voy viendo, pero necesitamos educar y que las personas entiendan lo importante que es que nos sentamos bien, que a la larga, y de forma larga y también a término corto, Ujú. van a tener unos beneficios económicos, no necesariamente tiene que salir más caro. Yo creo que hay una ola recientemente de un tema de salud mental que se Sí, está full. haciendo muy popular en redes y por todos lados está el tema de salud mental. Y yo creo que si atamos salud mental a wellness, a estos espacios, yo creo que podemos llegar a algo. Full. Acuérdate que la epidemia de este siglo ha sido la depresión y la ansiedad, ¿verdad? Que van juntas. Ese es el problema más grande que tenemos como humanidad. La biofilia trata de atacar o de ayudar a que nuestros espacios hablen de lo que está pasando en el mundo. O sea, a través de la historia de la arquitectura, yo hice un minor en historia de arquitectura, me encanta la historia, como te dije, me encanta estudiar y la arquitectura es el que marca y lo que te dicta qué es lo que estaba pasando en ese momento. Ujú.
Y ahora estamos entrando a nuevas ideas que se llaman neuroarquitectura y biofilia. Y la realidad es que nosotros como profesionales estamos respondiendo a lo que importa en nuestra época. Estamos respondiendo a tratar de, en nuestro campo, resolver problemas más grandes de salud que nos tocó que sea este problema de salud mental. Muchas veces con el cliente o el que lo va a construir, es muy, siempre está presente el tema del dinero, del budget y muchas veces estos gestos, una pared verde, espacios interiores, son gestos muy bonitos y que nos ayudan, pero es difícil sacarle contabilidad a esos espacios. Em, o probar que gestos como estos ayudan a más producción o contabilizar de manera monetaria estos gestos. ¿Cómo, mi- lo que me interesaría saber o lo que me gustaría saber es cuál es tu storytelling? O sea, cómo tú hablas con los clientes, no quiero decir para convencerlos, pero para darle a entender Sí. que estos gestos no solo son importantes, sino que van a ser productivos, van a ser buenos para ellos. Sí, yo creo que nuestra formación de arquitectos nos ayuda mucho y la palabra es defender, a defender nuestros diseños. Todo lo tenemos que hacer con todos los proyectos. O sea, presentamos y estamos defendiendo nuestras ideas. Y desde la Escuela de Arquitectura, pues estamos dándonos con Llevamos eso en la desde cara. primer año Bien duro. defendiendo a capa y Ajá, espada. eso está ajá, bastante fuerte. Pues a mí, cuando yo presento el diseño automáticamente siempre va a tener estos elementos integrados y me gusta siempre traer ejemplos que me han pasado, Ok, ¿ok? Por ejemplo, traigo mucho el efecto de que, ok, las salas de quimioterapia han sido súper, yo creo que las salas de quimioterapia se pueden hasta medir, se puede hacer un estudio de las salas de quimioterapia que hemos hecho de antes y después. Realmente los pacientes están más cómodos allí, se mejoran mucho más rápido. Inclusive estaba dando esta charla en la convención del Colegio de Arquitectos y cuando voy saliendo, uno de los arquitectos me interrumpe y me dice, ¿sabes qué? Yo he sido paciente de la clínica que tú hiciste. ok. Y él mismo fue testigo y me dijo, o sea, la diferencia es grande, nos sentimos bien. Algo que para mí fue increíble fue que en la primera semana que abre este centro, antes de estar en un lugar como este, 13 sillas de quimioterapia así como en hacinamiento. Ujú. Pues cambiamos todo, hacemos el diseño, abren esa misma semana, una persona se va en fallo. Me dicen que gracias a Dios que tuvieron la flexibilidad de poder sacar a esa persona lo antes posible, porque pues ya estábamos siendo con todos los códigos, estamos teniendo unos accesos súper cómodos y la persona pudo vivir. Este, pero estuvo muy cerca de la muerte si no había forma de sacarla de ese espacio Sí. de forma correcta. Ujú. Claro, ya aquí vamos a códigos arquitectónicos, no tanto a biofilia, pero son elementos que siempre me gusta traer. Los cuestionarios de los pacientes, es bien interesante ver cuál es su reacción a esos espacios. Y a la hora, la verdad es que pues en espacios médicos están buscando el que ellos se sientan mejor. Pero también nos tenemos que educar nosotros para poder educar. Por ejemplo, hay un estudio que para mí es súper impactante porque es bien medible. El estudio dice que si la misma persona, hicieron un estudio de yo no sé cuántas personas, pero se hace una cirugía y la recuperación es en un cuarto totalmente cerrado. O una persona con el mismo historial médico se hace la misma operación y está en un cuarto de recuperación con una vista hacia afuera en donde pueda haber naturaleza, el cuerpo sana la mitad del tiempo. Wow. O sea, que y ese estudio ha sido bien popular y le ha dado mucha fortaleza a la biofilia, y a lo que son los elementos biofílicos. Ahora mismo quiero salirme un poquito del tema médico para que vean que es que va a través de todo. Este, la
hay una escuela que se hizo con todos los fundamentos biofílicos y se está haciendo un research acerca de esa escuela porque todavía no tenemos la data, ¿no? Pero se entiende que a través de la conexión con la naturaleza, los niños sufren menos de ADHD, que los niños se pueden concentrar mejor, aprenden más rápido. Ujú. Entonces, tenemos un salón de clases de 30 niños sin ventana, con aire acondicionado, which is great, necesitamos aire acondicionado, está bien. Pero qué fácil sería poder exponer a esos niños a su ambiente natural, ¿no? Entonces, pues estamos todavía esperando que salgan los datos de esa escuela, Ajá. que en Portland, y que utilizó la receta entera. Y dijo, vamos a ver cómo salen estos niños, y los podamos medir y comparar. Algo interesante son las pruebas de College Board, SAT. Ujú, ujú. O sea, se entiende, se ha medido, hay estudios que dicen que una persona dentro de un lugar cerrado tiene un performance peor que una persona que está, pues por lo menos al lado de una ventana. Sí, sí. Es una cárcel, es lo Una mismo. cárcel. It's right there, la información la tenemos. Entonces, de repente, pues, entonces, ¿dónde se coge el College Board y el SAT? Claro. Encerrado. Y Ajá, entonces, pretenden que salgan bien. ajá. Y entonces, pues ya vemos cómo no tan solo sabemos una mejoría en el sistema médico o en nuestra residencia, sino también en el sistema educativo. O sea, cómo cambia ese sistema educativo integrando la naturaleza a los espacios de educativo, o sea, de educación. Y es, como tú dijiste, o sea, ese break que cogías y tenías una conexión con la naturaleza, volvía, estimula la creatividad 100%, 100%. y la productividad y el buen humor y 20 otras cosas. O sea, que la realidad es que no tenemos con qué, o sea, no tenemos No hay pérdida excusa, no hay aquí, excusa. no tenemos pérdida. Es un mensaje bastante claro, es un mensaje claro porque todos lo sentimos, ¿ok? Y estuve en un panel hace poco y la panelista me preguntó, ¿y las personas que no les gusta la naturaleza, qué pueden hacer? Tráemelas, que no las conozco. Pues mi respuesta fue, la persona que no le gusta la naturaleza no ha visto suficiente, ¿ok? Ok. Porque yo respeto a quien no le guste la playa, está bien. A lo mejor A esa mí no me persona encanta la playa. A lo mejor a esa persona le encanta el campo o le gusta ir a Ajá. esquiar a las montañas o qué sé yo, hay 20 formas. O le gusta caminar en un piso de madera. No es coincidencia que nos guste el feeling de caminar en un piso de madera y cómo suena y cómo se siente. Ahí hay unos elementos naturales que nos están haciendo pues sentir más cómodos. Ujú. O sea que la realidad es que hay que buscar qué funciona para uno. Perfecto. Camil, le he pasado muy, muy ¿Verdad que bien. cool? Hemos Eh, le, gozado. le he pasado demasiado bien. Gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por todas tus palabras y por tus experiencias. ¿Algunas palabritas finales con las que te gustaría despedir? ¿Algún mensaje que quieras llevar si alguien todavía está Pues viendo este contenido? en cuanto a arquitectos y no arquitectos y diseñadores, es bien fácil tratar de buscar, de resolver un problema viéndolo en blanco, pero la realidad es que no hay forma, there's no way of outdesign nature. Ujú. O sea, que siempre veamos a la naturaleza, los patrones de la naturaleza, lo que nos proveen para volver a ella de alguna forma. Yo creo que de esa forma nos vamos a sentir mejor como sociedad. ¿Ok? De repente se empiezan a elevar el awareness de lo que es la ecología, la sustentabilidad. Y a mí no me gusta hablar mucho de sustentabilidad porque ya, si somos Está arquitectos, trillado. yo decir que soy arquitecta sustentable, Sí, ay, es un y que son el poquito, sí, sí, resto, sí. pues el resto todos Debería. somos sustentables. Ajá. Pero esto es llevarlo un poquito más. Y esto es ya sentirlo. Muy bien. Pues mira, Camil, toda tu información va a estar abajo en la descripción. Si quieren comunicarse contigo, escribirte. Súper, ¿A qué bueno. dónde te consiguen más rápido? ¿Por email, por Por Instagram, por email, LinkedIn? Instagram, no, tenemos Instagram, es lo más rápido, yo creo, porque todas estamos conectadas todo el tiempo. eh, estamos pendientes a lo que está pasando. Yo creo que, o sea, llego a Instagram y todo lo que me sale de arquitectura, pero es arquitectura que nos informa qué es lo que está pasando. Como les dije, hay muchos podcasts también de personas hablando de esto que vienen del otro lado, de los psiquiatras, los psicólogos,
los eh, neuroscience, ciencias de la neurología. No me acuerdo cómo se llama exactamente esa persona, pero Esa te afectó. Ese te llegó. era todo difícil. Pero cómo se une todo esto es bien interesante. Cómo todas estas disciplinas de repente se unen para crear que nos sintamos mejor. Perfecto. Bienestar. Wellness. Bueno, toda la información de Camille y de Keep Architects va a estar abajo en la descripción si quieren comunicarse con ellos. Y nos vemos prontito. Gracias. Tenemos otro date cuando ya 100%. salga el otro proyecto, ya tú sabes. Aquí las puertas siempre abiertas. Dale, gracias a todos.